a todo aquel que un día dijo que te amó. Dale a Reagan por detrás, maldito imbécil, anciano, desgraciado. ¡Silencio! La saga del Exorcista es una de las más influyentes del cine de terror y a lo largo de los años ha tenido varias secuelas, precuelas y hasta reinicios que pueden resultar confusos, así que hoy te explico el orden cronológico para que se te haga más fácil entenderlas. Todo comenzó con la película original de 1973, un clásico que marcó la historia del género. Después llegaron sus continuaciones directas, El Exorcista, El Hereje y El Exorcista 3, seguidas de dos precuelas que narran los orígenes del padre Merrin y su primer encuentro con el demonio Pazuzu. Curiosamente, estas dos películas, la primera del 2004 titulada El Exorcista, El Comienzo, y la segunda del 2005, Dominion, precuela del Exorcista, cuentan prácticamente la misma historia, pero fueron dirigidas por diferentes directores. Esto ocurrió porque el estudio no quedó satisfecho con la primera versión y decidió rehacerla casi por completo, con otro tono más comercial y violento. Y por último tenemos El Exorcista Creyentes, estrenada en el 2023, la cual es una secuela directa de la película original de 1973, ignorando por completo las secuelas y precuelas que vinieron después. Así que si quieres ver alguna película en particular, estaré dejando los minutos exactos en la descripción. Y bueno, una vez explicado todo esto, comencemos. Dominion, la precuela de El Exorcista. Esta historia inicia en Holanda en el año 1944, donde el teniente nazi de la SS llamado Kessel informa que uno de sus hombres fue encontrado sin vida en una zanja, con un cuchillo clavado en la espalda, así que por esta razón obliga al padre Lancaster Merrin a identificar al culpable, pero como este se niega, alegando que todos son inocentes, el teniente elimina a una mujer como advertencia. En ese momento, el teniente nazi le pide que mencione solo a 10 personas, o en caso contrario se encargará de matarlos a todos. Así que para evitar una masacre, y como última opción, el padre Merrin menciona los nombres de delincuentes y hombres que golpean a sus mujeres. 3 años después, en la África Británica del Este, el padre Lancaster Merrin, después de haber perdido completamente su fe en Dios, se une a una excavación arqueológica en una remota región de Kenia, donde han descubierto una iglesia bizantina en un estado inexplicablemente perfecto. Aquí también conocemos al padre Francis, quien había llegado para abrir una escuela misionera, al mayor Grenville, supervisor de la excavación, Chuma, traductor y guía de Merrin, a la doctora Rachel y a un joven discapacitado y marginado llamado Cheche. Al recorrer la excavación, observan que la iglesia está en perfectas condiciones, como si hubiera sido enterrada inmediatamente después de su construcción. Pero eso no es todo, ya que al abrir un sarcófago, descubren un pasaje oculto que los lleva a un santuario de un ídolo demoníaco, con rastros evidentes de que se realizaban sacrificios humanos. Así que por todo esto, Merrin deduce que la iglesia fue construida expresamente para sellar el templo subterráneo, enfrentándose además a los ancianos locales, quienes le piden que deje de excavar. Luego de esto, Francis contacta al mayor Grenville para que envíe un destacamento a proteger la excavación de posibles ladrones, e inmediatamente después ocurren 3 sucesos en simultáneo. Una de las aldeanas da a luz a un bebé deforme con gusanos saliendo de su cuerpo, justo cuando se practicaba una operación al joven Cheche, mientras que en la iglesia, 2 soldados británicos intentan saquear algunas piedras preciosas, y al día siguiente son encontrados sin vida, uno crucificado y el otro decapitado. Es por todo esto que el mayor Grenville acude al pueblo de los Turkana exigiendo la entrega de los supuestos culpables, y aunque Merrin y el padre Francis tratan de detenerlo, Grenville, dejándose llevar por la ira, dispara a sangre fría a uno de los jóvenes. Al día siguiente, en la escuela misionera del padre Francis, uno de los aldeanos irrumpe en el lugar para masacrar a los estudiantes, argumentando que lo hizo para evitar que la maldad cristiana se extienda aún más.
Luego de esto, el padre Francis y la doctora Rachel se percatan de que la salud de Cheche está mejorando, creyendo que se trata de un milagro divino. Pero cuando la doctora acude a buscar a Merrin, el padre Francis se percata de que Cheche estaba poseído por un espíritu maligno. No vuelva a tocarme con eso, cura maldito. Después de informar lo sucedido a la doctora Rachel y al padre Merrin, Francis propone bautizar a Cheche para salvar su alma, a la misma vez que el mayor Grenville, conmocionado y atormentado por la culpa, termina pegándose un headshot. Más tarde, cuando el padre Francis, con la ayuda de Rachel, intentan bautizar a Cheche en la iglesia, el demonio que había en su interior los ataca. Así que al darse cuenta que es necesario un exorcismo, Francis sale rápidamente a buscar un ejemplar del ritual romano, pero en ese momento ocurre un terremoto en la zona y sella la entrada de la iglesia. A la mañana siguiente, Merrin y los británicos se encuentran a Francis atado a un árbol, desnudo y acribillado a flechazos por los aldeanos, así que debido a sus heridas, le pide a Merrin que realice el exorcismo. Este al inicio se niega rotundamente, debido al trauma de su pasado y a la pérdida de fe, pero ante las súplicas de Francis, toma la decisión de hacerlo. Se viste con la ropa de sacerdote y se dirige al lugar del exorcismo. Ya en el templo subterráneo, el demonio le ofrece a Merrin la oportunidad de reescribir su pasado, provocándole una alucinación donde se encuentra de nuevo en la Holanda de 1944. En esta oportunidad, Merrin amenaza al teniente nazi con matarlo si no deja libre a su pueblo, y como este se rehúsa, se ve obligado a cumplir su palabra, aunque lo único que provoca es que los demás soldados acaben con todos los presentes. Cuando Merrin recobra el conocimiento, el demonio se burla de su intento por cambiar lo sucedido. Finalmente, el exorcismo tiene éxito y el demonio abandona el cuerpo de Cheche, quien regresa a su estado anterior. Tras exorcizar al demonio, todo vuelve a la normalidad y el destacamento británico se marcha. Sin embargo, uno de los ancianos del lugar advierte que el demonio perseguirá al padre Lancaster Merrin, e inmediatamente después, Merrin se despide de Rachel y Cheche para luego partir hacia Roma, habiendo recuperado la fe. Exorcista, el comienzo. La película inicia en la época del Imperio Bizantino, donde un sacerdote herido vaga por los restos de un campo de batalla sangriento y desolado, hasta que de pronto se topa con otro sacerdote empalado y agonizante, que sostiene la cabeza del demonio Pazuzu, a diferencia de la película anterior que no se menciona el nombre del demonio. Luego de ver los miles de cuerpos crucificados, pasamos al Cairo, Egipto, en el año 1949, donde conocemos a los personajes de la primera película, pero con distintos actores, a excepción del padre Merrin, del cual se nos presenta diferentes flashbacks de su pasado a lo largo de la película, explicando el motivo por el cual perdió la fe. Al igual que la anterior entrega, Merrin, el padre Francis y el guía Chuma encuentran la iglesia bizantina en perfectas condiciones, con las estatuas de los ángeles apuntando sus lanzas hacia abajo, en lugar de apuntar al cielo triunfalmente. Aunque lo curioso aquí es que se dan cuenta de que el lugar ha sido vandalizado y profanado, colocando la cruz al revés. Así que por esta razón, Merrin pide hablar con el anterior arqueólogo a cargo de la excavación, el señor Besion, quien ahora se encuentra en un hospital psiquiátrico luego de enloquecer 3 semanas después del descubrimiento. Enseguida, Merrin se dirige al hospital para hablar con él personalmente, encontrando en su habitación numerosos dibujos del demonio Pazuzu, y cuando trata de sacar la información, este sujeto se realiza un corte en el pecho dibujando el símbolo nazi, para luego terminar con su vida cortándose el cuello. Pero eso no es lo único extraño, ya que al regresar a la aldea continúan los sucesos turbios, ya que un niño del lugar es atacado y asesinado por hienas que parecen acechar constantemente la excavación.
A diferencia de la primera entrega, esta película tiene momentos más sangrientos y terroríficos, como puertas que se abren y cierran solas, las hienas acechando constantemente, el demonio tomando control de las personas y pesadillas que atormentan a los protagonistas. Además, en esta adaptación, Merrin tiene un pequeño romance con la doctora Sarah, e incluso en una escena cuando ambos empiezan a besarse, el pequeño Joseph, hermano menor del niño que fue devorado por las hienas, empieza a convulsionar de repente. Más tarde, cuando el padre Merrin acude nuevamente a revisar la iglesia, gracias a un dibujo del arqueólogo Besion, descubre que hay una entrada oculta debajo de un sarcófago, mientras que por otro lado, la esposa del jefe local da a luz a un bebé muerto cubierto de gusanos, justo cuando Merrin encuentra el pasaje oculto. Al revisar este templo pagano, Merrin encuentra la estatua del demonio Pazuzu, con evidentes señales de que en ese lugar se realizaban sacrificios humanos, y mientras esto pasaba, otro de los hombres de la excavación presenta signos extraños en el rostro, e inmediatamente después es atacado por algo extraño. Pero eso no es todo, ya que cuando la doctora Sarah termina de darse un baño, la luz se va de repente, así que de inmediato prende una vela y trata de arreglar la situación. Y cuando la luz regresa, se percata de varios rastros de sangre, los cuales habían sido provocados por ella. Al día siguiente, Merrin y el padre Francis encuentran rastros de sangre del sujeto muerto la noche anterior, lo cual para los nativos significa las consecuencias de la maldad cristiana, razón por la cual están a punto de alzarse en armas. Así que para evitar esto, el padre Francis pide la ayuda de un destacamento militar británico a cargo del mayor Grenville. Más tarde, Merrin escucha un relato local de una epidemia sucedida hace 50 años, lo cual provocó la muerte de todos sus habitantes, los cuales fueron enterrados en un cementerio a las afueras del valle. Sin embargo, cuando Merrin desentierra las tumbas, las encuentra vacías, a la misma vez que el pequeño Joseph es víctima de un ritual como ofrenda por parte de su padre y el resto de aldeanos, pero cuando estaba a punto de concretarse, el pequeño es poseído y sus atacantes son castigados rompiéndole los huesos brutalmente. Al día siguiente, el padre Francis se ve obligado a contar la verdad. Hace 1500 años, un gran ejército liderado por 2 sacerdotes llegó al valle, buscando el origen del mal. Sin embargo, la presencia maligna los consumió y terminaron por matarse uno al otro. Y cuando el único sacerdote superviviente regresó, el emperador Justiniano ordenó construir una iglesia sobre ese lugar y luego enterrarla para sellar la fuerza maligna en su interior. Tiempo después, el Vaticano ordenó la construcción del falso cementerio y difundió historias de una plaga para mantener a la gente alejada del valle. Además, Francis cree que ese lugar fue donde cayó Lucifer después de ser desterrado del cielo. Luego de esto, el mayor Grenville y sus hombres encuentran los restos del sujeto que había desaparecido, quien se encontraba atado de pies y manos, con la mitad de su cuerpo consumido por los cuervos. Es por esta razón que, cegado por la ira, dispara a uno de los aldeanos culpándolos del acto cometido, iniciando así un enfrentamiento entre los Turkana y los soldados británicos, mientras que el mayor, al ponerse en resguardo, empieza a tener visiones turbias, lo cual lo lleva a meterse un headshot. Por otro lado, Merrin y el padre Francis tratan de llevar a Joseph a un lugar seguro, ya que los Turkana tratan de matarlo, bajo el argumento de que está poseído por el demonio, y el único lugar que se les ocurre es la iglesia bizantina. Pero antes de partir, el padre Merrin le entrega un ejemplar del ritual romano para exorcismos, mientras él se dirige a buscar a la doctora Sarah, aunque grande es su sorpresa al descubrir que ella era la esposa de Besion. Ya en la iglesia, el padre Merrin se encuentra cara a cara con este demonio, quien había poseído a la doctora y encargado de eliminar al padre Francis. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Ya no quieres revolcarte conmigo. Aquí el demonio, a través de Sarah, se burla de las oraciones, distorsiona su rostro, levita, grita blasfemias y trata de seducirlo, una clara referencia a la película original.
Merrin, decidido a recuperar su fe, se reviste con el atuendo sacerdotal y comienza el exorcismo, y en el punto más alto del ritual, grita las palabras finales del exorcismo con una mezcla de ira, dolor y fe. Y luego del silencio, Sarah cae al suelo sin vida. Su muerte marca a Merrin para siempre, comprendiendo que su destino será enfrentar a este tipo de mal una y otra vez. Al salir de los túneles, Merrin y Joseph encuentran los cuerpos sin vida de los soldados y los Turkana, quienes se habían matado mutuamente, y la película termina con el padre Merrin regresando a Roma. El exorcista. Esta historia inicia en una excavación arqueológica al norte de Irak, donde el arqueólogo y padre de la iglesia católica Lancaster Merrin descubre un amuleto extraño. Esto deja al padre muy preocupado y tembloroso, ya que el amuleto que encontró es idéntico a la estatua de Pazuzu, un demonio a quien el padre Merrin había expulsado de una persona poseída a tiempo atrás. Mientras tanto, en Estados Unidos, conocemos a la exitosa actriz Chris McNeil, quien vive junto a su hija de 12 años llamada Regan, quien últimamente ha estado jugando con un tablero de la Ouija. Por otro lado, conocemos al padre Demian Carras, quien últimamente ha empezado a dudar de su fe, debido a la enfermedad terminal de su madre, quien al poco tiempo termina muriendo. Con el pasar del tiempo inician las cosas satánicas, las cosas diabólicas, empezando porque Chris escucha ruidos extraños provenientes del ático. Además, su hija Regan tiene cambios dramáticos en su comportamiento, ya que tiene una visión con una entidad demoníaca, aunque por el momento su madre y los doctores creen que se trata solo de cambios relacionados con la pubertad, así que solo le recetan algunos medicamentos. Algunos días después, la señora Chris realiza una fiesta elegante en su casa, con mucha gente importante de la ciudad. Todo marchaba relativamente normal, hasta que de pronto Regan baja de su habitación. En el cielo se pudrirá. Pero cuando creía que las cosas se habían calmado, al bajar las escaleras, la señora Chris escucha los gritos de su hija, quien estaba sufriendo actividad paranormal. Ella lleva a su hija de emergencia al hospital, donde le realizan varias pruebas para identificar qué es lo que tiene, llegando a la conclusión de que tiene problemas en el lóbulo temporal, en la parte lateral del cerebro, lo cual estaría provocando extrañas alucinaciones. Y cuando Chris le pregunta sobre el movimiento de la cama, el doctor responde que se debe a espasmos musculares, aunque Chris está empezando a creer que algo raro está pasando. Por esta razón, es sometida a varios análisis y pruebas clínicas muy dolorosas, con el fin de identificar exactamente su problema, pero al revisar los resultados no encuentran nada extraño. Aún así, las cosas empeoran cada día más, ya que Regan ahora se muestra mucho más violenta y con una voz diabólica. ¡Vamos, házmelo! ¡Házmelo! ¡Házmelo! Luego de colocarle el sedante, el doctor continúa con la idea firme de que todo se debe a problemas con el lóbulo temporal, así que proceden a realizarle muchas más pruebas, en las cuales siguen sin encontrar nada. Más tarde, al regresar a casa, las cosas satánicas, las cosas diabólicas siguen sucediendo, ya que nos enteramos de que la persona que se quedó cuidando a Regan murió cayendo por la ventana, aunque eso no es todo, ya que a los pocos minutos... Por esta razón, Chris pide la ayuda de un psíquico, quien empieza a hipnotizar a Regan para luego hacerle varias preguntas, como que si hay alguien dentro de su cuerpo o si tiene visiones extrañas, hasta que de pronto Regan cambia de actitud y le termina aplastando las pelotas. Mientras tanto, cuando el padre Carras se encontraba haciendo ejercicio como todos los días, es interrumpido por un detective llamado Kinderman, quien le informa sobre la misteriosa muerte del hombre que cayó por la ventana de Regan, el cual quedó con la cabeza completamente torcida, aunque por el momento no está interesado en participar de este caso. Simultáneamente, el grupo de doctores a cargo de Regan le dicen a su madre que han hecho todo lo posible para ayudar a su hija, pero al parecer su problema no tiene nada que ver con la salud, sino más bien con el tema espiritual, así que le recomienda que le realicen un exorcismo. Y aunque Chris al inicio se niega, ya que ni ella ni su hija son creyentes, a las finales termina aceptando como última opción, más aún cuando al regresar a casa, encuentra a su hija lastimándose el cuerpo con un crucifijo. ¡Que Jesús te fornique!
Es por todo esto que Chris pide la ayuda del padre Karras, a quien le pide que realice un exorcismo, pero este responde que los exorcismos dejaron de realizarse en el siglo XVI. Además, para esto se necesita la aprobación del Vaticano, y como Chris no deja de llorar, el padre acepta revisar a su hija. Al llegar a casa, Regan luce con una apariencia realmente aterradora, acompañada de una voz siniestra. Soy Demian Karras. Y yo soy el diablo. Además, el demonio menciona a la madre fallecida de Karras, pidiéndole constantemente de que la libere de las ataduras, y como el padre se niega, el demonio le vomite en la cara. Luego de esto, Karras le dice a Chris que aún no tiene las pruebas suficientes para justificar un exorcismo, así que al día siguiente acude nuevamente con Regan para grabar toda la conversación con el demonio, quien luego de hablar en varios idiomas, empieza a hablar en una lengua extraña, cuando el padre la bendice con agua bendita. ¿Qué es eso? No me la acerques. ¡Ah, quema! ¡Ah, quema! Ni rem, ni rem. Además, al analizar el audio que había grabado, se percata de que es el español hablado al revés, aunque lo realmente extraño es que menciona constantemente al padre Merrin, a quien Karras no conoce ni ha oído hablar, y para empeorar las cosas, en el estómago de Regan se marca la palabra ayúdame. Es por todo esto que el padre Karras decide solicitar el permiso de la Iglesia Católica para realizar el exorcismo, pero como no tiene la experiencia necesaria, el arzobispo de la ciudad decide llamar a un experto del exterior, quien resulta ser nada más y nada menos que el padre Lancaster Merrin, el cual por cierto aún no se recupera por completo de su último exorcismo. Algunos días después, durante una noche fría, el padre Merrin llega a la casa de Chris para iniciar rápidamente con el proceso de exorcismo, escuchándose de fondo cómo el demonio menciona su nombre varias veces, como si ya se conocieran de antes. Luego de todos los preparativos, el exorcismo da inicio, pero mientras los dos padres tratan de expulsar al demonio del cuerpo de Regan, este se burla de los sacerdotes y los agrede tanto física como psicológicamente. Pero a pesar de todo esto, el padre Merrin resiste a los insultos y agresiones, sin detener el ritual, pese a que el demonio intenta asustarlo moviendo la cama y levitando. Y bueno, luego de varios minutos, ambos padres consiguen poner al demonio bajo control momentáneamente, permitiendo que puedan salir para recuperar fuerzas. Más tarde, el padre Karras escucha nuevamente la voz de su madre, lo cual provoca que pierda la cordura. Por favor, dime, tengo miedo. ¡No eres mi madre! Así que por esta razón, el padre Merrin lo retira de la habitación para que él pueda continuar con el exorcismo, pero minutos después, el padre tiene un ataque al corazón y queda inconsciente, y aunque Karras intenta reanimarlo, todo es inútil. Todo esto mientras el demonio se burla y amenaza con matar a Regan. En ese momento el padre se abalanza sobre ella y reta al demonio para que se apodere de su cuerpo, dejando libre a la pobre chica. Pero antes de perder totalmente la cordura, el padre Karras decide saltar por la ventana para acabar con su vida. A los pocos minutos la policía llega al lugar, acompañados del padre Dyer, quien le da a Karras los últimos sacramentos y lo absuelve de sus pecados. Tiempo después, Regan ahora se encuentra bien de salud, aunque no puede recordar nada de su terrible experiencia, y la película termina con madre e hija abandonando la ciudad. El Exorcista 2. El hereje. La historia continúa 4 años después de lo sucedido anteriormente. Aquí conocemos al padre Philip Lamont, quien ahora trata de exorcizar a una mujer poseída en Perú, pero antes de poder hacerlo, la mujer se rocía combustible por todo el cuerpo y se suicida. Por otro lado, en Nueva York, Regan ahora luce aparentemente normal, aunque sigue siendo vigilada en un hospital psiquiátrico, a cargo de la doctora Tuskin, quien cree que los recuerdos de Regan solo se encuentran encerrados o reprimidos, y hará lo posible para recuperarlos. Mientras tanto, el cardenal le informa al padre Lamont que la iglesia había acusado al padre Merrin por cargos de herejía en el exorcismo de Regan, ya que al parecer las autoridades eclesiásticas modernas no quieren reconocer que Satanás existe, así que por esta razón, el cardenal le da la misión de investigar la muerte del padre Merrin.
Luego de esto, Lamont visita el instituto de la doctora Tuskin con el fin de tener una entrevista con la joven Regan, pero como es de esperar, la doctora no está de acuerdo, ya que pondría en peligro la salud mental y física de su paciente. Más tarde, en un intento por hacer recordar a Regan todo lo que había pasado, la doctora la hipnotiza a través de un dispositivo conocido como el sincronizador, el cual ocasiona que Regan responda a todas sus preguntas y describa lo que vivió el día del exorcismo. En ese momento, el padre le pregunta cómo murió el padre Merrin, pero Regan no dice una sola palabra, y para empeorar las cosas, de pronto la doctora entra en una especie de trance, así que el padre se ve obligada a traerla de regreso, ocasión donde observa el exorcismo de Regan y cómo el demonio detuvo el corazón del padre Merrin. Luego de esto, el padre visita la antigua casa de Regan, donde su actual tutora Sharon le dice que el demonio decía conocer al padre Merrin de mucho antes. Es por esta razón que Lamont vuelve a tener otra conexión con Regan, donde observa que hace muchos años atrás, el padre Merrin conoció a un niño con poderes especiales llamado Kokumo, el cual podía sanar a las personas. Esto ocasionó que el mal se sienta atraído por él y llegar al pueblo en forma de una plaga de langostas, logrando apoderarse de su cuerpo. Este era Pazuzu, el rey de los espíritus perversos del aire, a quien el padre Merrin logró exorcizar. Luego de esto, Regan guía al padre a través del tiempo, donde se percata de que Kokumo, el hombre leopardo, aún seguía con vida. Aunque lo raro aquí es que nos damos cuenta de que Regan también tiene un don especial, ya que ayuda a hablar a una niña con autismo. Más tarde, el padre está decidido en buscar a Kokumo para que éste le enseñe cómo derrotar al demonio Pazuzu, y aunque sus superiores se niegan en brindarle su ayuda, el padre Lamont se dirige a África por su propia cuenta, pero aunque busca por todas partes, no encuentra ningún rastro que lo lleva hacia el hombre leopardo. Es por esta razón que el padre recurre a la ayuda del mismísimo demonio Pazuzu, quien se ofrece en guiarlo si es que el padre se lo pide y lo invoca, y es así como Lamont consigue llegar hasta Kokumo, quien al darse cuenta de lo que había hecho, muy furioso expulsa a Pazuzu y recrimina al sacerdote por haber pedido la ayuda del demonio, así que por esta razón tendrá que caminar descalzo por un pasillo lleno de clavos, sin demostrar dolor y detenerse, y aunque el padre lo intenta, sus inseguridades lo dominan y tras dar un solo paso se desploma del dolor. Es por todo esto que el padre convence a Regan de robarse la máquina de la doctora, para que así puedan conectarse una vez más, ocasión donde el padre Merrin le revela de que hace mucho tiempo atrás empezaron a aparecer varios niños con poderes únicos, y aunque el padre intentó protegerlos, Satanás envió al demonio Pazuzu para que se encargue de eliminar a todas estas personas, como la chica que vimos al inicio de la película. Luego de esto, el padre Lamont y Regan se dirigen a su antigua casa en Georgetown con la intención de derrotar al demonio, siendo seguidos por la doctora Tuskin y Sharon. Ya en la casa, el demonio toma la forma de Regan y tienta al padre ofreciéndole un poder ilimitado, pero como este se resiste, Pazuzu envía un enjambre de langostas para que ataquen a la pareja, ocasionando que toda la casa empiece a derrumbarse. En ese momento, el padre lucha contra el doble de Regan, donde luego de un largo forcejeo, consigue abrirle el pecho y sacarle el corazón. Todo esto mientras la doctora y Sharon tienen un accidente llegando a la casa, donde Sharon muere debido a las lesiones, y la película termina con la doctora Tuskin aceptando que el mal y el bien existen, mientras que el padre y Regan se alejan del lugar, con la misión de ir por el mundo enfrentándose al mal que intente poseer a quienes llevan el poder que Dios les ha encomendado. El Exorcista 3. Esta historia toma lugar 15 años después del exorcismo de Regan, e ignorando lo sucedido en la segunda película. Aquí el padre Dyer y el detective Kinderman se han convertido en muy buenos amigos, sin imaginar que las cosas satánicas, las cosas diabólicas seguirían sucediendo, empezando por la iglesia donde ocurre actividad paranormal, como que algo ingresa repentinamente por la puerta y la estatua de Cristo abre los ojos. Al día siguiente, Kinderman es llamado a la escena de un asesinato, donde a un joven llamado Thomas le habían reemplazado la cabeza por la estatua que vimos anteriormente. Esa misma noche, un sacerdote llamado Canavan es asesinado en su confesionario, y al igual que Thomas, también es decapitado. Pero eso no es todo, ya que luego el padre Dyer cae enfermo de repente, donde lastimosamente también termina asesinado de la misma forma.
Luego de interrogar a los pacientes del pabellón, Kinderman se da cuenta de que los homicidios encajan con el modus operandi de James Benhamou, o también conocido como Géminis, un asesino en serie que fue ejecutado hace 15 años, lo cual es sumamente raro. Más tarde, Kinderman es llamado por el Dr. Temple, quien le informa que hace 15 años encontraron a un vagabundo con amnesia caminando por las calles, así que lo internaron desde ese entonces en el hospital psiquiátrico, aunque lo raro en esa historia es que hace 6 meses el paciente se volvió lúcido y violento, afirmando ser el asesino Géminis, y cuando Kinderman acude a ver de quién se trata, se da cuenta de que es nada más y nada menos que el padre Carras, quien efectivamente estaba poseído por el espíritu maligno del asesino en serie Géminis. Este asesino explica de que está siendo poseído por el demonio Pazuzu, a quien ahora llama el maestro. Este demonio se vengó del padre Carras luego de que lo expulsara del cuerpo de Regan. Es decir, Pazuzu tomó el espíritu de Géminis, quien por cierto fue ejecutado en la misma noche del exorcismo, para luego colocarlo dentro del cuerpo del padre Carras, con el fin de castigarlo viendo los crímenes horribles que este asesino realiza, quien además dice haber asesinado a las 3 víctimas que vimos anteriormente, a través de la posesión de otras personas. Más tarde, una de las enfermeras es eliminada. Además se encuentra en el cuerpo del doctor sin vida, con rastros de un supuesto suicidio. Pero eso no es todo, ya que luego el asesino Géminis posee a una paciente anciana, quien sale vestida de enfermera para intentar matar a Kinderman y a toda su familia, y cuando estaba a punto de cumplir su cometido, de pronto es detenida inexplicablemente, ya que al hospital había llegado el padre Morning, un sacerdote que había realizado un exorcismo en Filipinas. Enseguida el padre se dispone a realizarle un exorcismo al cuerpo de Carras, pero cuando estaba a punto de lograrlo, el demonio Pazuzu interviene para encargarse de acabar con él. En ese momento Kinderman regresa al hospital junto a la anciana, encontrando en la habitación de Carras solo una Biblia quemada y rastros de sangre, y cuando trata de meterle un plomazo a este demonio, el cuerpo de Carras poseído por el asesino en serie y el demonio Pazuzu intenta acabar con el detective. De pronto el padre Morning recupera la conciencia, logrando continuar con el exorcismo por algunos segundos, tiempo suficiente para que Carras recupere su libre albedrío y le grite a Kinderman que le dispare y acabe con su vida. ¡Ahora dispara! ¡Mátame! Y es así como el cuerpo de Carras es liberado de la posesión del asesino Géminis y del demonio Pazuzu. Tiempo después, Kinderman observa el funeral de Carras, en cuya lápida se indica que murió a la edad de los 40 años, el 9 de octubre de 1975, terminando así con esta historia. Esta historia inicia en la ciudad de Puerto Príncipe, Haití, donde el fotógrafo Victor Fielding y su esposa embarazada Soren están en su luna de miel, hasta que de pronto sucede un terremoto, en el que Soren resulta gravemente herida, y los paramédicos le dicen a Victor que tiene que elegir salvar a su esposa o salvar a su bebé. 13 años más tarde, Victor ha perdido su fe en Dios a raíz de la muerte de su esposa y ahora vive junto a su hija Angela en la ciudad de Percy en el estado de Georgia, hasta que un día después de la escuela, Angela se aventura en el bosque con su mejor amiga Catherine para realizar un ritual en un intento de contactar a su difunta madre. Angela. Más tarde al anochecer, Victor se da cuenta de que su hija está desaparecida, así que de inmediato se pone en contacto con Miranda y Tony, los padres de Catherine, para junto a la policía buscarlas por el bosque. Luego de una intensa búsqueda por 3 días, misteriosamente las niñas son encontradas desorientadas en un granero, así que de inmediato se avisa a la policía y son llevadas al hospital para realizar los exámenes correspondientes, aunque después de todo esto, al parecer las niñas no sufrieron ningún ataque, solo muestran heridas en los pies luego de caminar por 50 kilómetros, pero lo turbio aquí es que ambas empiezan a mostrar comportamientos anormales. Al día siguiente, cuando Victor lleva el desayuno a su cama, se percata de que Angela se había orinado, así que la lleva a la ducha para que tome un baño, pero a los pocos minutos encuentra la tina repleta de agua sucia, con sangre en el piso y las uñas de su hija, quien en ese momento lo ataca de repente.
Enseguida Ángela es llevada al hospital, donde se aprecian muchas heridas por todo su cuerpo, y ella en una especie de trance. Pero eso no es todo, ya que a la misma vez, Catherine, al ir a una iglesia junto a sus padres, empieza a decir lo siguiente: ¿El cuerpo y la sangre? ¿El cuerpo y la sangre? ¡El cuerpo y la sangre! ¡El cuerpo y la sangre! Ya en el hospital, ambas familias se reúnen nuevamente, ocasión donde Miranda teoriza acerca de las posesiones demoníacas y que las niñas viajaron al infierno y trajeron con ellas a un demonio. Y no es para menos, ya que a medianoche la enfermera Ann presencia lo siguiente: Hermana Mary, say Al día siguiente, la enfermera le cuenta lo sucedido a Víctor. Ella le dice que hace mucho tiempo atrás estaba a punto de ser monja, pero rompió sus votos al quedar embarazada y posteriormente abortar. Además le comenta que las novicias, antes de entrar al convento, cambian de nombre, como un signo de transformación de su vida al Señor, pero ella jamás reveló ni usó su nombre. Además, nadie supo sobre su embarazo ni de su aborto, pero aún así, la noche anterior, Angela se lo dijo personalmente. Por último, Ann le da a Víctor un libro que fue escrito por Chris McNeil, nada más y nada menos que la madre de Regan, quien luego de experimentar la situación con su hija en 1973, pasó su vida investigando los exorcismos en todas las culturas, mientras se hizo famosa mundialmente por sus estudios publicados en el libro anteriormente mencionado, que se titula La explicación de una madre, el viaje desde la posesión hasta ahora. Es por todo esto que Víctor decide ir a visitarla personalmente. Ella le dice que luego de publicar su libro, su hija Regan se alejó de ella y ahora ni siquiera sabe dónde se encuentra. Y luego de escuchar la situación de Ángela, se dirige a visitarla al hospital psiquiátrico donde ahora se encuentra. Luego de esto, Víctor y Chris se dirigen a la casa de Miranda y Tony, encontrando el lugar destrozado por su hija poseída, quien luego de encontrarse cara a cara, Catherine se encarga de reventarle los ojos con un crucifijo. Yo sé quién eres. ¡Estás buscando a Regan! ¡Corre del infierno! ¿Quieres ver a tu amada hija de mierda? Después de llevarla al hospital y curarle sus heridas, Víctor, Miranda y Tony acuden con el padre Maddox, quien luego de ser testigo de estos actos paranormales, acude a la iglesia con todas las pruebas para pedir un exorcismo. Pero a pesar de todo, la diócesis no ve conveniente un exorcismo, ya que las niñas podrían padecer algún trastorno psiquiátrico. Más tarde, Víctor visita a Chris en el hospital, quien le aconseja que use los métodos de diferentes culturas y religiones, ya que el elemento que todos comparten son las personas que se reúnen reafirmando su fe en Dios y en el prójimo. Enseguida el grupo busca la ayuda de la doctora Bay, una sanadora de raíces, Don Revans, el pastor bautista de la familia de Catherine, y Stuart, un pentecostal predicador, y como el padre Maddox no puede participar, le entrega a la enfermera Ann el ritual romano de exorcismos para que tome su lugar. Acto seguido, las niñas se encuentran atadas a unas sillas mientras el grupo avanza con el exorcismo, pero en ese momento el demonio la increpa por haber abortado. Asesina de tu propio hijo. ¡Puta! ¡Eres la puta de Dios! Inmediatamente después, el demonio revela que Víctor no eligió mantener viva a Angela, sino que eligió salvar a su esposa, pero ella murió a causa de las heridas. Así que por todo esto, el demonio les dice que tienen que elegir cuál de las niñas vive y cuál muere, y si no hacen una elección, las matará a ambas. En ese momento, el padre Maddox cambia de opinión y se reincorpora al grupo para participar en el exorcismo, empezando a pronunciar el ritual romano, pero lo único que consigue es que el demonio le rompe el cuello, haciendo girar su cabeza.
Mientras Víctor se disculpa con Ángela y le da el pañuelo de su madre, Tony le grita al demonio que elige salvar a su hija Catherine, y aparentemente Ángela muere desapareciendo su actividad cardíaca del monitor. Pero lo interesante aquí es que el demonio revela que la niña que fue elegida sería la que moriría, mientras el demonio arrastra su alma al infierno, a pesar de que Anne trata de reanimarla sin éxito. Tras estos sucesos, Anne ofrece una declaración a la policía, Ángela regresa a la escuela, Víctor visita la tumba de Soren, Miranda y Tony lloran la muerte de Catherine y en el hospital, en una escena épica, Chris MacNeil recibe la visita de su hija Regan, momento en el que se cogen de las manos y se perdonan mutuamente, terminando así la saga completa del Exorcista, aunque solo por el momento, ya que al parecer se vienen nuevas entregas. Y bueno, sin más que decir, yo soy Red, nos vemos. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te